Adelante. Listo, bueno, pues nos encontramos aquí reunidos con dos especialistas en economía, el doctor Jesús Adrián Marín Blancas y el doctor Marco Antonio Piña Sandoval, ambos doctores en economía, uno por la Universidad Nacional Autónoma de México, el primero, y el segundo por la Universidad Autónoma Metropolitana, servidor, el doctor Jorge López Martínez, también economista por la UAM. Y bueno, vamos a platicar un tema que es bastante interesante y que está en el ojo del huracán en la actualidad, que es qué es lo que esperamos para la economía mexicana en 2023. Entonces, me gustaría para entrar al tema que hiciéramos un diagnóstico de cómo terminó la economía mexicana en el 2022 para a partir de ahí comenzar a platicar acerca de las expectativas, de lo que podemos esperar que ocurra en la economía mexicana para este año que está iniciando. Si gusta iniciar, doctor Marco Antonio Piña Sandoval, adelante. Gracias, doctor López. Eh, Agradezco la invitación y el ejercicio por parte de pues, la FES Acatlán, que es quien está llevando a cabo este tipo de actividades que se me hacen muy enriquecedoras, sobre todo para la difusión, ¿no?, del conocimiento. Bueno, como ya bien lo mencionó el doctor Jorge López, soy el doctor Marco Antonio Piña Sandoval. Soy profesor de tiempo completo de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la parte del debate, ¿no? ¿Cómo acabó la economía mexicana el 2022? Pues bueno, no la acabó del todo bien, como toda la economía mundial, ¿no? Lamentablemente no la acabó pues como todos hubiéramos querido. Pero lo cierto es que tampoco le fue tan mal como algunos pensaban, algunos pues, personajes, sobre todo críticos de esta administración, y que bueno, en términos económicos no se trata de enarbolar ningún color ni nada, sino simplemente ser realistas. Y pues la economía mundial finalmente no es otra cosa que depender de cómo le va a ciertos países, sobre todo desarrollados, sobre todo a la parte de los Estados Unidos. Y bueno, esa es nuestra locomotora que nos jala. Afortunadamente, la economía norteamericana empezó a tener un buen despegue después de ciertos momentos críticos que sufrió y que nos metió también en una crisis financiera. Vino el proceso lamentable del COVID, el impacto que tuvo en la economía mundial y que, bueno, también achicó algunas expectativas, sobre todo de crecimiento. Pero bueno, la economía mexicana tuvo un pequeño repunte, muy ligero. Afortunadamente, pues cerramos en la parte del crecimiento del Producto Interno Bruto con un saldo positivo, ¿no? No quiere decir que eso sea algo halagador y pues, con eso podamos hasta lanzar cohetes para festejarlo, pero lo cierto es que el orden macroeconómico que ha mostrado hasta ahorita esta administración le ha permitido para no tener ahí ciertos intentos, ¿no? Como anteriormente se presentaban en nuestra economía, en estos ciclos económicos que teníamos, de una crisis que se vuelva de fin de sexenio, que atente contra las finanzas públicas, contra la estabilidad de las variables macroeconómicas. Y en ese sentido creo que pues, no nos está yendo tan mal y cerramos el 2022 con una expectativa de crecimiento un poquito ya más halagadora para este 2023. Bueno, eso sería de entrada mi comentario. Vamos a ir desarrollando cada vez más la parte de algunas variables importantes, como lo es el tipo de cambio, ¿no? Que ese es su bastión principal. La tasa de interés, finalmente, pues bueno, siempre ha sido un instrumento muy utilizado en la parte de la política monetaria, que a su vez esta pues, le da cierto fortalecimiento y que se ha utilizado pues, para fortalecer la moneda nacional. Y bueno, la inflación pues, se ha controlado, a diferencia de las expectativas que se tenían. Y bueno, ha sido una inflación que pues no podemos festejar, ¿no? Comparada con
algunos países en los cuales ha sido arriba del 50%, pero algunos países desarrollados como Francia, Inglaterra, que también han mostrado tasas, pues no más allá de los dos dígitos, pero que sí es cierto que son ya tasas de inflación un poquito preocupantes, que si se descuida, pues se pueden volver galopantes. Bueno, México está en esa dinámica de tener cuidado, de irla cuidando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ir desarrollando cada vez más los temas. Pues bueno, ahorita hasta ahí detengo mi intervención, un tanto cuanto, y pues vamos a dar paso a los demás comentarios. Gracias, doctor. Gracias, doctor Marcos. Doctor Adrián, ¿cómo considera que está terminando o que terminó la economía mexicana en el 2022? Crecimiento económico, quizá inflación, como comenta el doctor Marco, cuestiones de tasa de interés, tipo de cambio. Ya iremos en el siguiente bloque ahondando en cada uno de esos temas que son importantes en el tema del crecimiento económico. Bueno, termina bien, siempre y cuando depende de la perspectiva que veamos, ¿no? Siempre hay perspectivas oficiales, gubernamentales, y también existen las expectativas privadas o de agencias que se dedican al pronóstico. Entonces, si nosotros nos vamos un año atrás, pues siempre las cifras de la parte del gobierno pues estaban por arriba del crecimiento que se dio y las expectativas de las agencias privadas estaban por debajo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que en este año 2022 se va a crecer alrededor del 3%, ¿no? Es lo que se espera, 2.9, 3%, que pues es un buen crecimiento. Y sobre todo yo quisiera enfatizar que ya para finales de este año 2022 se logró recuperar el nivel que se tenía previo a la pandemia. Es decir, ya se logró alcanzar lo que en los ciclos económicos se llama la recuperación. Es decir, ya podemos empezar a hablar que la economía mexicana a partir de este año 2023 iniciará su fase expansiva, que también ahí es un buen debate de cuánto tiempo tardó la economía en alcanzar el nivel previo de la pandemia. Y es un debate tan interesante porque tiene que ver con la política económica aplicada por el gobierno. Recordemos que la política económica aplicada en términos de volumen o en términos de porcentajes respecto al PIB, la economía mexicana fue una de las más bajas que se aplicó en todo el mundo, justificado por la parte de la deuda, ¿no? Que así lo mencionó el gobierno, y otras economías se decidieron andar por el camino tradicional, que es la deuda, y aplicar una política económica expansiva más fuerte. Y pues los resultados fue que se recuperaron más pronto, pero con la consecuencia de estar endeudados, ¿no? Y en México, que no la aplicó, pues el resultado fue que se recuperó más tiempo, pero no está endeudado, ¿no? Entonces, es en términos así muy globales, muy generales, algo que para mí es importante en el término del año 2022, porque también, como vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, pues está directamente relacionado para mí en dos escenarios que podíamos tener o que se podrían desarrollar. Aquellas causas que son internacionales, que pueden frenar o impulsar el crecimiento económico para el 2023, y aquellas causas nacionales que pues también van a hacer que el crecimiento sea más rápido o se vaya deteniendo, ¿no? Ahí podemos encontrar ciertas variables que ya han comentado ustedes, ¿no? El tipo de cambio, las finanzas públicas, el propio COVID, ¿no? Que también sigue siendo pues un factor importante, ya que al final de cuentas le pega a la parte de la oferta, inclusive las guerras que existen, los conflictos internacionales. Entonces, yo dejaría ahí ese comentario del crecimiento económico 2022. Creo que fue un buen año en términos económicos, con un 3%. Y vamos ahora a andar sobre las variables que tenemos para el año 2023 y cómo
pensamos que se va a dar. También son interesantes pues la parte oficial que tiene de perspectivas el gobierno con pues la visión que tienen aquellas agencias o instituciones privadas que se dedican a los pronósticos. Así que pues que inicie este desmenuzamiento del crecimiento económico para México. Muchas gracias, doctor Adrián. Pues como bien comentan, la situación en el 2022, pues vamos saliendo de una pandemia, al inicio en febrero, el inicio de una guerra entre Ucrania y Rusia, que también terminó afectando cadenas productivas y que explican en buena medida esa inflación de la que hablaba el doctor Marco Antonio, el doctor Adrián, que pues ha repercutido a nivel mundial y que en nuestro caso ha llevado la inflación a más allá del 8%, que si bien parado con otros países no ha sido tan alta, pues una forma creo que muchos hemos sentido ese incremento en los precios en nuestros bolsillos. Bueno, y ante esa situación, entonces, me gustaría que pasáramos al siguiente bloque, un poco para hablar, para desmenuzar estas cuestiones relacionadas con el crecimiento económico y qué esperaríamos para el 2023. Entonces, parte de lo que tenemos aquí en el crecimiento económico, si bien está alrededor para el 2022 del 3%, se espera que para el 2023 eh, no crezcamos tanto eh, como en el 2022. ¿Qué factores podríamos decir que son causales de que tengamos esta expectativa de poco crecimiento en el 2023? Eh, ¿Cuál sería su comentario, doctor Marco? Sí, eh, bueno, bien lo menciona, doctor. Pues nosotros no somos una economía autónoma, ¿no? Que seamos independiente en materia de crecimiento económico. Nosotros tenemos una alta dependencia con la dinámica que puedan realizar los Estados Unidos y bueno, ahora este fortalecimiento de este acuerdo comercial que tenemos con Canadá y Estados Unidos, que si bien, dicho sea de paso, ha tenido ya un repunte, ¿no? Para nuestras mercancías que exportamos. De hecho, estamos desplazando comercialmente en ciertos rubros a la economía china, a los mismos canadienses. Bueno, también es cierto que tenemos que pensar ya en el sector productivo, pero en el sector productivo y, ¿por qué no?, también en el sector servicios, en ya tener un producto de exportación con valor agregado. En ese sentido, bueno, pues vamos a tener mejores resultados. En materia de lo que pues, se mencionaba, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita el doctor Adrián mencionaba lo de la deuda. Pues es que también el pasillo es muy estrecho que se le deja a esta administración. De hecho, llegó a superar el 60% del PIB en el 2022 y hubo muchas críticas precisamente que en la pandemia no utilizaron un mecanismo, ¿no?, de deuda, pues, pues a veces hasta de una manera muy estéril para ayudar a los grandes empresarios, ¿no? Creo que en eso no comparto con los críticos de que se tenía que utilizar el gasto público para hacer un poquito de palanca con estos sectores productivos, ¿no? Pues al final creo que fue de lo correcto, ¿no? Y aún así tuvimos un incremento que no fue abrumador, pero hubo un incremento en la deuda. Finalmente también se ha sabido manejar con los vaivenes internacionales, como bien lo menciona, la parte de la guerra de Rusia y Ucrania, pues pareciera que es trágico en la parte de la pérdida humana, pues sí, ahí no lo vamos a negar, pero nos favoreció en la parte de el crecimiento de los precios del petróleo, que al final, pues bueno, ese es nuestro producto primario por excelencia y que nos sigue ayudando en las finanzas públicas de una manera impresionante. Se ha venido trabajando, no desde esta administración, sino ya desde algunas anteriores, en tener una menor dependencia con los ingresos petroleros, pero no hemos podido alcanzar ni desembarazarnos
esos ingresos. Tan es así que, bueno, ahora con esta construcción de la refinería de Dos Bocas, y mire, si hubiera venido en el 2022, eso hubiera tenido un impacto, yo creo que importante en el crecimiento económico de nuestra economía por esta inercia de los precios del petróleo. Bueno, el hubiera no existe y como tal, pues bueno, tenemos que hacer los reajustes en lo que tenemos a la mano, que es lo que se hace. Y bueno, lo que se tiene a la mano es pues, apuntalar la política monetaria como un bastión de control en los precios, de control en el tipo de cambio y sobre todo, pues bueno, un impacto en la tasa de interés. Pues sí es bien cierto que eso lo que genera es una atracción más por irse al mercado financiero que por irse al mercado productivo, ¿no? Entonces, bueno, para mí sería interesante empezar a desglosar esta parte del papel que juega la tasa de interés. No es lo mismo el papel que juega en la economía norteamericana, porque finalmente ellos hasta su deuda, en el momento que aplican una política expansiva, pues la hacen más barata, ¿no? En cambio, nosotros, pues no, no es así. Nosotros nos sale más caro nuestra deuda pública y pues por ese lado también hay un efecto desplazamiento, yo diría, ¿no? Es una paradoja increíble. Lo que hemos visto con el paso del tiempo es un efecto desplazamiento de la inversión privada hacia el sector público. Y en ese sentido, pues bueno, hay material interesante por comentar, pero bueno, no quiero abundar y dejar a un lado que tenemos aquí también los comentarios del experto, del doctor Adrián. Gracias. Gracias, doctor Marco. Pues sí, como bien comentan, elementos esenciales del análisis están en la tasa de interés, cómo se está llevando a cabo este tipo de política monetaria contractiva, incrementos en la tasa de interés, un poco como respuesta a la inflación que se está observando a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, eso también tiene una repercusión sobre el tipo de cambio, ¿no? Y las relaciones comerciales. En fin, si quisiera ahondar, doctor Adrián, ¿cómo observa esto de las expectativas que están generando para 2023, donde Ujú. pues se espera que tengamos un menor crecimiento en relación al 2022? A mí me gustaría ir identificando en cuestiones internacionales y nacionales para la economía mexicana. Digamos un poquito para poner ese orden, que vaya por cuestiones internacionales y por cuestiones domésticas. Y, y ya lo mencionó tanto el doctor Marco como el doctor López, una de las cuestiones internacionales que debemos de tomar en cuenta y que tal vez resume lo que han dicho es si va a haber recesión o no en Estados Unidos. Mucho derivado por lo que dijo el doctor López de esta inflación, que se ha aplicado una política monetaria restrictiva con una tasa de interés por parte de la Reserva Federal, al igual que por parte del Banco de México. Pero en la cuestión internacional, pues los analistas están previendo que haya una recesión en Estados Unidos. Y también se convierte en un debate interesante. Ahorita voy a regresar a esa parte. La otra es lo que llaman un segundo factor, sería lo que llaman esta eh, nearshoring, que es una pues, distribución de la inversión a nivel global derivado del COVID, que le puede beneficiar a México. Que en este sentido, pues se tiene esta alternativa de pues muchos capitales que están saliendo de otras regiones se vengan a instalar aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, es para mí un segundo factor y eso se ve reflejado, seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, en los flujos de inversión extranjera directa que están llegando a nuestro país. Y la otra es dos cuestiones que ya también se mencionó, que es los conflictos internacionales, que sobre todo le pegan a la parte de la oferta y que eso hace que suban los precios de los principales commodities. Y entonces también eso causa cierto inestabilidad en los diversos países, ¿no? Muchos países como México que tienen petróleo, pues se ven beneficiados por el crecimiento o por el alza del precio en este producto, pero otros países que dependen, pues se ven también perjudicados al incrementar.
Ya también seguramente hablaremos ya de manera interna, pues la política del gobierno que ha utilizado para que no se incrementen las gasolinas, que le pega directamente a las finanzas públicas. Y la otra que también tiene que ver con la oferta, pues es la parte del COVID y que tiene que ver con China. China, pues tuvo periodos de crecimiento del 10%, luego pasó a una fase de crecimiento menor, alrededor del 6%, y los últimos datos que aparecen de China, pues ya está en 3%, ¿no? Entonces, también la economía china ha tenido una desaceleración. Y allí es precisamente donde se ve esa gran interrogante entre los analistas, ¿no? ¿Vamos a tener una recesión o vamos a tener una desaceleración de los Estados Unidos? Y tal vez por ahí podríamos comenzar el siguiente punto. Y nada más para cerrar este segmento, las cuestiones nacionales que yo veo es toda la parte del sector energético que tiene que ver con el TEMEC y con estas inconformidades que tienen tanto Estados Unidos como Canadá, que son importantes, ¿no? Y por ejemplo, también el sector energético, perdón, el sector automotriz, pues es una parte muy importante de la relación que tenemos con estos dos países. Y la otra es la propia política monetaria interna y esto que hemos llamado que se ha transcurrido y se conoce como el superpeso, ¿no? Este fortalecimiento de la moneda que tiene que ver, sí, precisamente con los Estados Unidos y por supuesto que tiene que ver con nosotros los economistas cuando vemos el mercado con la oferta de dólares. Y por último, un tercer elemento, y con esto cierro mi intervención a nivel nacional, pues es la parte de las finanzas públicas, vinculado por supuesto con la parte política. Estamos a 2 años del término del gobierno del actual presidente y el análisis de las finanzas públicas empieza a ser interesante en materia de deuda y del gasto que se está llevando a cabo. Creo que la revisión del incremento del gasto y de cómo se va a financiar por parte de nuestro país va a empezar a tomar relevancia a partir de este año y del siguiente. También empieza a ahondar dentro de estas pláticas entre los analistas si vamos a tener una crisis de final de sexenio. Ya también esperemos que nos dé tiempo para entrar a ese debate. Muchas gracias, doctor Adrián. Toca puntos muy importantes e interesantes cuando habla de nearshoring. Me parece que ahí hay digamos, dos puntos que pudieran ser positivos y negativos para el crecimiento económico, que yo creo que sería o valdría la pena analizar, porque como bien comenta el nearshoring ahora, pues está, digamos, incrementándose y eso beneficia a México, ¿no? El hecho de que comience a ver un traslado de los procesos productivos hacia nuestro país se ha venido dando desde hace algunas décadas, ¿no? Si nosotros observamos cifras de lo que México, del porcentaje que Estados Unidos compra a la producción mexicana, es decir, lo que importa Estados Unidos de México ha venido creciendo en los últimos 10 años de manera considerable. Ahorita, si no estoy mal, debe estar por ahí de un 16-17% de lo que Estados Unidos compra al exterior proviene de México y ha venido aumentando y me parece que ahí hay un punto potencial de crecimiento para la economía mexicana, aun cuando hubiera recesión en Estados Unidos, hubiera una desaceleración de su economía. Creo que si pudiéramos nosotros aprovechar esta parte del nearshoring, pudiera de cierta forma amortiguar digamos, ese impacto que puede generar el tratamiento de la economía estadounidense sobre la mexicana. Creo que sería muy interesante analizar ese debate. Doctor Marco Antonio Piña, ya un poco como lo comenta el doctor Adrián, desmenuzando todos estos subtemas que están alrededor del crecimiento económico y que pudiéramos nosotros dividirlo, como bien lo comenta el doctor Adrián, en la parte internacional y en la parte nacional. ¿Cómo observa usted los elementos, los factores que inciden en el crecimiento económico en ambas partes, en la parte nacional, en la parte internacional para este 2023? Bueno, para la parte nacional,
yo lo acotaría en el proceso que se va a vivir en las elecciones en este año, de un bastión importante que, pues bueno, se va a poner en disputa, que es el Estado de México y algunas otras hay localidades. Pero creo que eso trae ciertas expectativas y yo creo que las expectativas son buenas, independientemente de que, pues bueno, parece que va a venir un arrastre de del partido que está oficialmente ahorita en el gobierno. Parece que viene un proceso de cambio, es una región interesante, el Estado de México, o sea, en la parte productiva, y va de la mano con lo que mencionaba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el Estado de México se vuelve un promotor de la producción en la parte regional, en la parte del PIB estatal, y tiene bastante potencial todavía, bastante potencial. Se había ido perdiendo, pero yo creo que con esto va a retomar ese potencial y sobre todo de la mano con la parte de la aeronáutica, esto del aeropuerto, que ya la parte de carga se va a trasladar hacia el nuevo aeropuerto, pues bueno, vamos a ver ahí un desplazamiento interesante que va a converger con un crecimiento importante de ciertas regiones del Estado de México. Entonces, creo que el desarrollo de estas regiones finalmente va a traer ciertos clústeres que van a apuntalar la parte productiva de nuestro país. Eso por un lado. En la parte de las finanzas públicas, pues bueno, viene ahorita un derroche en la parte de las campañas políticas, que en lo personal, pues bueno, ya sabemos que se hace un uso y un abuso del gasto, que no se vuelve nada efectivo y que bueno, pues eso finalmente es una pérdida de valor. Pero sí es bien cierto que lo que estamos viendo y que mencionaba el doctor Adrián es ya algún impacto muy importante de esta inversión extranjera que se está trasladando, ¿no? Vemos el caso de empresas como Ford, que está haciendo una impresionante inversión en esta zona del norte del Estado de México y en algunas otras igual, o sea, de otras empresas transnacionales importantes. Yo creo que aquí viene una pregunta que nos tendremos que hacer hasta la parte académica, la parte de la docencia. ¿Qué tanto vamos a aportar en la formación de capital humano? Si vamos a tener esa capacidad de dar respuesta inmediata, porque la formación de capital humano viene de un periodo de desarrollo de mediano a largo plazo. Y ahorita las demandas que exige el mercado global son inmediatas. Y en ese sentido, vamos a seguir produciendo mano de obra barata, porque ese es el otro atractivo que le damos a la parte de la inversión extranjera, o sea, mano de obra pues, barata. Pero eso es lo que yo mencionaba hace rato, o sea, tenemos que empezar a apuntalar porque los servicios que se ofrezcan tengan ya un valor agregado, ¿no? Igual con los productos que estamos transitando, que si bien no son de denominación mexicana, pero sí son de empresas transnacionales, claro, que contribuyen a la balanza comercial y sobre todo a la balanza de pagos. Y en ese sentido, bueno, ayudan, ¿no? Nos ayudan para mantener esta estabilidad que, bueno, ahorita pues pareciera que es muy sólida, pero que también es una situación de un velo que tenemos que tienen las economías y que tienen las economías emergentes. Esperemos que no haya choques exógenos, o sea, esto ya con la parte de la economía internacional, que haya choques exógenos serios que atenten contra la estabilidad del peso y contra pues, entre comillas, porque yo digo, reconozco que se ha dado esa estabilidad financiera en las finanzas públicas, en las variables macro, pero que no por eso quiere decir que no estemos expuestos. Nuestra economía sigue siendo una economía muy expuesta ante los choques exógenos, ¿no? Algunas veces nos ha sido favorables, como ya lo mencionamos, en la parte de los energéticos, en alguna otra no nos ha sido tan favorable. En este caso, esperemos que no venga un choque exógeno financiero, sobre todo estas burbujas de las criptomonedas
no tanto en la economía interna. El sistema financiero mexicano en eso se protege en automático. ¿Por qué? Porque se apuesta más por los instrumentos de renta fija que de renta variable, ¿no? No se da tanto ese auge especulativo por los sectores, por el contrario, somos un poquito aversos al riesgo como sociedad. Y la otra es que también somos un mercado de capital muy reducido, en el sentido de que son muy pocos los jugadores, y eso lo hace estable. Pero yo veo más bien un choque exógeno como fue lo de las hipotecas subprime, y que eso es algo, como bien se mencionó en su momento, es un cisne negro que nadie lo ve venir y de momento estalla y nos va, o sea, eso sí nos puede poner en riesgo. Entonces, bueno, yo no diría que nuestra economía está blindada para este proceso de este año y que, bueno, ante sucesos políticos tan importantes como los que se van a desarrollar, pues bueno, si no se presenta un choque de ese tipo, yo veo las expectativas muy favorables para que la economía empiece a repuntar, porque tampoco podemos decir que las expectativas de un 3.5% del crecimiento del PIB son muy halagadoras si también revisamos la parte de la demografía, la estructura demográfica de nuestro país. Ahorita estamos por, en unos años por perder ese bono demográfico. Entonces, cuando digo perder, es que ya una buena parte de ese bono demográfico se está quedando rezagado, porque no se han creado las fuentes suficientes de empleo. Y en ese sentido, le digo, o sea, esa es una oportunidad que no hemos analizado de poder reforzar el crecimiento del empleo, ¿no? Para poder absorber esa mano de obra que está ahí presente, y que, bueno, si bien la parte informal es la que le ha dado salida, la válvula de escape, no es la parte más propia o más sana para una economía en vísperas de búsqueda de un desarrollo económico sustentable, ¿no? Que bueno, también regresar a la parte sustentable es algo interesante. ¿Qué tan sustentable va a ser el desarrollo económico que alcancemos en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, son temas que pues igual nos abarcarían toda la noche, pero ahorita, pues bueno, estamos tocando algunos puntos que son sensibles. La tasa de interés, en ese sentido, yo creo que ya tocó para las expectativas que yo he visto, algunos seguimientos que le he dado en la parte econométrica y demás. Creo que la tasa de interés ya llegó a puntos altos y que creo que ya no va a rebasar más allá de un 2% más, pero yo creo que no, va a tener una ajuste hacia la baja más que hacia la alza, y eso va a ayudar un poco, más no va a resolver una problemática que se presenta en nuestra economía, que es no necesariamente bajar la tasa de interés tiene un impacto directo en el crecimiento de la producción o de la inversión productiva, ¿no? Por una situación de la oferta productiva ya está acaparada por ciertos empresarios, ciertas marcas, y en ese sentido, pues bueno, no hay entrada de nuevos integrantes, de nuevos jugadores en el aparato productivo y eso nos limita. El mercado interno mexicano está un poquito eh, limitado en el sentido de no hay una expectativa de ampliar esa base productiva, ¿no? No hay una expectativa favorable y eso nos va a limitar en buena medida para ampliar la demanda. Y bueno, vamos a ir desarrollando estos temas un tanto cuanto, doctor. Gracias, doctor Marco. Oh, bastantes puntos importantes, tasa de interés, cuestiones relacionadas con la competitividad en cuanto a las exportaciones. Por ejemplo, seguimos compitiendo en precios, cuando, como bien comenta, deberíamos generar mayor valor agregado, ¿no? Para no depender tanto de los movimientos en el tipo de cambio, por ejemplo. Bueno, todos esos factores tienen, al final de cuentas, incidencia en el crecimiento económico. Entonces, doctor Jesús Adrián Marín Blancas, ¿cómo observa que va a ocurrir en este 2023 en cuanto al crecimiento y estos elementos que comentaban, ¿no? De cambio, tasa de interés,
Ahorita decía el doctor Marco que ya llegamos a un tope en la tasa de interés. ¿Usted considera que es así? ¿O todavía, como algunos analistas esperan que suba medio punto todavía en febrero y quizá ya para marzo, abril ya comience a estabilizarse y al final del año comience a reducirse la tasa de interés? Bueno, la parte de la tasa de interés va a estar relacionada directamente con lo que suceda con el movimiento de los precios. Entonces, a medida que se vaya dando la parte de la inflación, pues entonces se irá modificando la política monetaria y con ello la tasa de interés. Es muy interesante, salieron los datos para México, para Estados Unidos, y también hay otra variable que se sigue mucho para el movimiento de la política monetaria, que es el nivel de empleo. Y a diferencia de otros periodos, el nivel de empleo es bueno. Tanto las tasas como el volumen, pues están en niveles altos. Inclusive si nosotros revisamos con un poco más de detenimiento la economía norteamericana, pues hay muchos trabajos que no se han logrado eh, complementar, ¿no? Entonces, las tasas de empleo son bajas y eso pues hace también que no sea tan claro lo que está sucediendo dentro del sistema económico. Pero también los precios siguen estando altos. Entonces, yo creo que la tasa de interés sí llegó ya a sus niveles máximos, pero yo sí consideraría que tal vez en las reuniones que se tengan, dependiendo de los datos que se tengan en estas semanas, sí puede haber todavía incrementos en la tasa de interés. También debemos de recordar que las decisiones de política monetaria tienen un rezago importante en los efectos de la economía, y eso también es importante. Seguramente se va a esperar que que nos acerquemos al segundo trimestre o al primer semestre de este año, entonces la inflación empiece a ceder, ¿no? Eso es lo que se espera para este año. Pero ahí va a tener también su repercusión porque es cuando se espera que se dé la desaceleración o la recesión en Estados Unidos. Todo va a depender en qué sectores se dé con mayor fuerza esa recesión o esa desaceleración. México tiene una vinculación muy cercana con Estados Unidos en varias áreas. Una de ellas es precisamente las remesas. Otra área son las exportaciones. Otra área tiene que ver con la parte, básicamente, de esas exportaciones a nivel de las manufacturas. También una parte muy importante que viene no solamente de Estados Unidos, ahí tenemos que agregar a otras partes del mundo, tiene que ver con el turismo. Pues también el turismo es una parte muy importante de esta oferta de dólares que tiene nuestro país. Entonces, tanto en la parte de remesas, con la parte de las exportaciones, con la parte de la inversión extranjera directa que ya platicamos, pues hace que se tenga esta fortaleza en el peso, ¿no? Las expectativas del peso mexicano son muy buenas a nivel internacional. Por supuesto que si estos sectores que mencioné tienen una recesión, entonces el impacto en la economía mexicana va a ser con mayor profundidad. Yo en términos de análisis considero que sí va a haber una baja en las exportaciones, no muy fuerte, pero sí una baja importante. No así en las remesas, no así en el turismo y no así en la inversión extranjera directa. Creo que esos tres elementos, a pesar de que una desaceleración o recesión en las exportaciones se dé de manera importante este año, estos otros elementos van a hacer que la economía mexicana no tenga un impacto tan grande. Las expectativas que se están dando para el año 2023, acaba de salir la del Banco Mundial, pues está en 0.9% el siguiente año. Las expectativas de los agentes independientes o privados andan alrededor de entre el 1.2% al 1.5%. Yo considero que la política económica del país, junto con estos elementos, va a estar un poco por arriba de ese nivel.
Yo considero que la economía mexicana el siguiente año va a crecer entre el 1.6 y el 2%. Esto yo, digamos que era así por arriba de las expectativas de los privados, muy cercanas a lo que tiene el gobierno. Básicamente por estas razones que acabo de mencionar. Y otra muy importante a nivel nacional, que es la política económica que tiene y está utilizando el gobierno, que le da una flexibilidad en el sentido de que al no tener una deuda y al no canalizar recursos a otras áreas, le da la posibilidad de tener una política de gasto importante, que permea en muchas de la población, y que eso va a permitir que no exista una recesión profunda. A pesar de la desaceleración o de la recesión en Estados Unidos, creo que el impacto va a ser menor en México. Muchas gracias, doctor Adrián. Bueno, sin duda son muchos los puntos que están acá en juego para poder determinar si vamos a crecer y en qué medida en este 2023. Eh, Me parece que da para mucho más analizar estos temas, quizá irlos segmentando, por ejemplo, ver la parte de por qué está presentándose un peso fuerte, qué factores son los que están determinando y cómo eso podría incidir en el crecimiento de la economía o quizá jugar en contra de este. Pero bueno, se nos está agotando el tiempo y me gustaría que nos dieran alguna conclusión de cómo observan que va a ser este 2023 en la economía mexicana. Doctor Marco Antonio Piña Sandoval. Bien, yo sí recalcaría algo interesante en cuanto a lo que es eh, la prima riesgo que se paga, ¿no? En las economías. O sea, la prima riesgo frente a los Estados Unidos, y en ese sentido sí vamos en una desventaja abismal con muchos países competidores. Entonces, creo que son temas que, bueno, dan para un análisis mucho más amplio, más detallado, pero que, bueno, por los tiempos, pues, bueno, tenemos que acotar, ¿no? A veces hasta resumir de manera muy, muy general. Y yo inclinaría por esa parte, o sea, tener cuidado porque la prima de riesgo que paga nuestro país es muy alta. En ese sentido, pudiera también ahí ante estos choques exógenos, yo digo, vamos a ir partiendo del ceteris paribus como buenos economistas, si todo sigue manejándose como hasta ahorita, que no hay choques exógenos más allá de la guerra de Ucrania con Rusia, que ya es lamentable, pero que bueno, nos ha sido favorable, y por otro lado, también algo que se mencionaba, ¿no? Eh, las finanzas públicas. Las finanzas públicas son muy importantes, se han venido manejando de una manera prudente y eso, les guste o no a muchos personajes, muchos críticos y muchas instituciones, organizaciones sobre todo, eso es lo que le ha dado cierta estabilidad y cierta confianza al capital financiero, ¿no? Que las finanzas públicas no se han desbordado. Yo creo que esa forma de irla manejando no se me ha hecho la más correcta, pero sí ha sido la más oportuna, ¿no? Y les digo, ante un año de elecciones, si se siguen procurando finanzas públicas sanas, creo que la expectativa de crecimiento se va a alcanzar, así como lo mencionaba el doctor Adrián. Si bien no va a rebasar el 3%, yo sí soy un poquito más optimista, si va a estar cercana al 3%, yo no me bajaría más allá del 2%, por lo que menciono. O sea, si todo lo demás se mantiene estable, son esos choques internos, sería la mala manejo de las finanzas públicas, el externo sería una situación de, pues más que nada, no del energético, yo ya no iría más con la parte del energético, yo iría más allá con la parte financiera, porque recordemos que nuestro gran vecino, si algo tiene para salir ellos de su situación, de sus crisis, tienen un manejo impresionante, una habilidad impresionante para la parte de la financiera, ¿no? La parte de los cracks bursátiles, en eso se pintan solos. Y si, bueno, si no, pues pregunten la crisis del 29 y la crisis del 2008 de las hipotecas subprime. Entonces, para ellos es una válvula de escape, para su economía. Para nosotros, pues bueno, sería el contagio y obviamente la parte no deseada. En lo demás, son
buenos propósitos, pues, decir que algunas variables se van a seguir comportando. Yo creo que el tipo de cambio va a seguir manteniéndose hasta cierto punto estable, que depende de lo anterior, y que de la tasa de interés igual yo sigo sosteniendo que no va a crecer más allá, o sea, ya alcanzó sus puntos más álgidos y obviamente se va a mantener por lo menos estable, ¿no? En ese sentido. Lo que sí yo pondría ahí como un puntito es la inflación y el desempleo, que son dos variables que aunque se monitorean de una manera muy precisa, entre comillas, no del todo arrojan resultados muy certeros. Y entonces esas dos variables son interesantes porque eso sí le pega directamente al bolsillo de las personas y ahí sí de cualquier ámbito, ¿no? Entonces, creo que esas dos variables sí me preocupan un poquito, lo que es la inflación. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la inflación, así como se mide en nuestro país, a veces no es del todo lo más correcta y lo más ajustada a la realidad social y el desempleo también, ¿no? Entonces, el desempleo es otra de las variables que a veces es un poquito engañosa y que no nos dice la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, si esas dos variables las llegamos a controlar, yo digo que controlar no quiere decir que van a mantenerse en puntos positivos, sino yo creo que controlar es que no crezcan más allá de un dígito la inflación y el desempleo con que se mantenga un poquito en esa tonalidad. Tendríamos que crecer por lo menos a esas instancias que son bajas, o sea, estos porcentajes son muy bajos, pero que bueno, ante la situación de la economía mundial no tenemos mucho expectativa y un pasillo muy corto, ¿no? O sea, muy estrecho. El pasillo es muy estrecho en materia de crecimiento económico para nuestra economía. Bueno, pues eso sería todo. Agradezco, aprovecho para agradecer la oportunidad y bueno, seguir repitiendo estos ejercicios porque finalmente creo que siguen quedando ahí volando algunos temas, hacer una agenda, ¿no? Igual que en algún momento nos dieran una retroalimentación los alumnos de posgrado para que podamos seguir tocando temas que son muy interesantes y que son de mucha ayuda para los que están estudiando algún posgrado o que se quieren iniciar en esta maravillosa área de la economía y las finanzas públicas. Pues bueno, muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Sí, ahorita que mencionaba la cuestión de todos esos elementos que juegan para poder dar dar una expectativa, pronóstico de cómo se va a comportar la economía en este 2023. Bien menciona las finanzas públicas, que como lo comenta, ha sido un punto digo, dentro del gobierno que no lo esperaban muchos, en donde ha tenido una disciplina y pues al final de cuentas el detonador del crecimiento económico es la inversión y las inversiones se van cuando hay dificultades en las finanzas públicas, ¿no? Entonces también tienen ahí su papel importante, ¿no? A pesar de las críticas. Doctor Jesús Adrián Marín Blancas, si gusta darnos su opinión para ir cerrando, conclusiones. Por supuesto que sí, la conclusión, ya que esta charla inició con pues los pronósticos del 2022 y 2023 sería que para el año 2023 el crecimiento alrededor del 2.93% para la economía mexicana, pues superó lo que se esperaba, sobre todo si lo comparamos con el inicio del año. Y las expectativas para el año 2023 no son buenas. El crecimiento por abajo del 1%, que por ejemplo tiene el Banco Mundial, o alrededor de 1.2, 1.3, muchos de los agentes independientes, pues se muestra un crecimiento muy bajo para la economía mexicana, ¿no? Lo deseable para la economía mexicana es crecer a tasas mayores del 4%. Inclusive si nos vamos un poquito más allá, la expectativa del 2024 no está más allá del 3%. Entonces, México sigue teniendo sus grandes retos en materia del crecimiento económico. Se ha recuperado el empleo porque si nosotros tomamos el volumen total de la población económicamente activa en su parte ocupada, vemos que desde el año 2021, en marzo, es decir, tardó solamente un año en recuperar los niveles de la población ocupada. Por supuesto que hubo pues ahí algunas transformaciones porque el salario fue menor, la calidad de los trabajos también,
Pero bueno, en términos de volumen, pues la recuperación de la ocupación en México ya tiene pues casi 2 años. Entonces, en términos económicos, eso también es bueno. La tasa de desempleo anda alrededor del 3.1%, que también es una tasa muy baja. Y en términos de la parte del salario, pues también una política que ha llevado este gobierno, que a mí en lo particular apoyo, es el incremento del salario mínimo, que también da para una charla interesante en otro debate. Pero cerraría con eso, ¿no? Cerraría con que el crecimiento para el año 2023 es bajo, con las necesidades que tiene una economía como la de México. Y cerraría también pues, agradeciendo al doctor Marco, agradeciendo a la universidad, a la FES Acatlán, a nuestro director que hace posible estos eventos, a nuestra coordinadora, la doctora Erika Arias, y que también pues, está al frente de nuestro posgrado, a la doctora Laura Páez, que está al frente de la Secretaría de Posgrado de Investigación, y por supuesto a Jorge, que ha moderado este evento. Y ponemos de una vez los temas, ¿no? Hay 2 temas que a mí me gustaría abordar en la siguiente ocasión que nos veamos, que son los elementos del tipo de cambio y la parte de la inflación, ¿no? Son 2 elementos. Con un tercero que es muy interesante, que son las finanzas públicas. Creo que serían los 3 temas que quedarían pendientes para una discusión un poquito más profunda. Y bueno, ahí le dejo a Marco escoger qué tema podemos desarrollar la siguiente vez para poder charlar en estos temas tan interesantes que son sobre la economía mexicana. Así que agradecerles por su tiempo y que comience una serie de charlas que sean interesantes para nuestro posgrado y para toda la gente que nos ve, no solamente a los estudiantes, sino al público general, que nos pueda mandar sus comentarios, sus preguntas y con todo gusto nosotros responderemos. Muchas gracias, doctor. Agregaría yo un tema más que tocó, de los salarios. Realmente eh, mejoramiento de los salarios que ha dado el gobierno ha tenido una repercusión positiva sobre la mayoría de los trabajadores. Sería un tema interesante que también me gustaría que en un momento pudiéramos abordar. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado acá con nosotros y pues esperamos vernos pronto para continuar con esta ronda de charlas sobre temas de economía, de finanzas. Son muy importantes e interesantes. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.